En la lección anterior completamos nuestro formulario para crear nuevas notas. Como podemos ver, está funcionando perfectamente, pero ¿qué sucede si dejamos algunos de estos campos vacíos? Vamos a presionar Crear nota y podemos ver que somos llevados a una nueva pantalla donde obtenemos un error de base de datos, puesto que el campo title no puede ser null. Laravel incluye un mecanismo llamado middleware que permite ejecutar código antes de que se procese la petición. Y uno de estos middlewares permite convertir las cadenas vacías a null automáticamente. Por lo tanto, cuando dejamos el campo título como vacío e intentamos obtener el contenido de dicho campo a través del método input o cualquier otro método desde nuestro objeto request, vamos a obtener null. Y cuando nosotros creamos nuestra tabla de notas, no indicamos que el campo título pueda ser null. Es decir, no agregamos la opción nullable a través de este método nullable que podemos encadenar. Y nosotros tampoco queremos que el título sea null o que sea una cadena vacía, ¿cierto? Los usuarios deberían colocar un título y deberían colocar un contenido si quieren crear una nueva nota. Por lo tanto, el error de base de datos es bastante útil. Previene que notas no válidas sean agregadas a la tabla de notas. Sin embargo, nosotros no deberíamos intentar crear un registro que no sea válido en primer lugar. Por lo tanto, debemos agregar validación. Sin ningún framework, nosotros quizás estaríamos pensando en hacer algo como lo siguiente. Afortunadamente, Laravel incluye un mecanismo de validación que podemos usar llamando al método validate desde nuestro objeto request que inyectamos en la lección anterior como Illuminate HTTP request. Este objeto request tiene este método validate y acá podemos pasar las reglas de validación como un arreglo asociativo donde las llaves serán los nombres de los campos y los valores las reglas. En este caso queremos agregar la regla require tanto para el campo título como para el campo contenido y con esto le vamos a indicar al framework que los campos title y content son obligatorios. Muy bien, ¿qué sucede si nosotros regresamos a la pantalla anterior y presionamos crear nota nuevamente? Podemos ver que somos redirigidos de vuelta a la misma página, pero no podemos ver ningún error. Esto no es muy útil, ¿cierto? Afortunadamente, Laravel no solamente nos redirige a la pantalla anterior, sino que nos redirige con los errores que ocurrieron cuando se intentó procesar esta petición. Estos errores podemos mostrarlos muy fácilmente en nuestra vista si utilizamos la variable errors que es pasada a la vista y a todas las vistas automáticamente. Tenemos varias formas de lograr esto. Podemos, por ejemplo, mostrar los errores debajo de cada campo y esto lo podemos lograr con la directiva error. Colocamos como primer argumento el nombre del campo, cerramos con endError y si necesitamos mostrar el mensaje puntual que arrojó el framework, vamos a utilizar la variable message que va a estar disponible dentro de esta directiva error. Regresemos al navegador, presionemos crear notas sin completar el título y podemos ver acá el error de validación. Además, yo hice algunos cambios en el CSS que podrás descargar en el enlace debajo de este video para incluir algunos estilos para mostrar estos errores de esta forma. Como puedes ver acá, obtenemos un error un poco más visible. También es buena práctica darle estilo al campo que falló con un error. Así que vamos una vez más a utilizar la directiva error con el campo title para mostrar la clase fieldError si ocurre un error. Esta clase de CSS también la agregué con los cambios que hice al archivo a.css y que de nuevo podrás ver debajo del video. Muy bien, recarguemos la página, presionemos crear nota y podemos ver el campo en rojo y el mensaje de validación aquí debajo. Por supuesto, notarás que este mensaje está en inglés, pero no te preocupes, en la lección siguiente te enseñaré cómo podemos traducir todos estos mensajes. Ok, agreguemos la directiva error para el campo content. Y también vamos a agregar la clase de CSS si el campo tiene un error. No olvides cambiar el nombre del campo
a content o cualquier otro campo que estés utilizando. Muy bien, voy a acomodar un poco el indentado y vamos a probar nuevamente. Presionemos crear notas sin completar esos campos y podemos ver el resultado. Y por supuesto podemos agregar más de una regla de validación a cada campo. Por ejemplo, vamos a hacer que el título deba tener un mínimo de 5 caracteres. Esto lo especificamos de esta forma y cada regla de validación la separamos con este carácter. Muy bien, de vuelta a nuestro navegador, si recargamos la página e intentamos crear una nota con un título que solamente tenga 4 caracteres, podremos ver el error. Nos indica que el campo título debe tener al menos 5 caracteres. Lamentablemente, vemos también que perdemos lo que escribimos previamente en nuestro campo título, y esto sería bastante frustrante si hemos pasado algo de tiempo escribiendo el contenido de la nota, por ejemplo, o un título más descriptivo, y luego por un error de validación perdemos nuestro trabajo. Afortunadamente, Laravel incluye una manera en que podemos recuperar la información que el formulario contenía anteriormente utilizando el método all del objeto request de esta manera. Y mejor aún, esto no debemos pasarlo a la vista de forma manual, puesto que el framework también incluye una función global llamada all que podemos utilizar en nuestra vista. De esta forma, vamos a especificar el atributo value y vamos a llamar a la función all, especificando como primer argumento el nombre del campo, title, y en el caso de nuestro text area, no lo hacemos con el atributo value, sino que debemos colocar este llamado y esta interpolación de Blade dentro de las etiquetas text area y el cierre de text area, por supuesto, como puedes ver acá en la pantalla. De vuelta al navegador, vamos a crear una nota con un título que no sea válido y cualquier contenido. Presionamos crear nota, vemos el error de validación tal como antes, pero también podemos ver que no hemos perdido la información que completamos previamente. Por supuesto, esto también funciona si trato de crear una nota con título pero sin contenido. También quiero mostrarte que podemos especificar estas reglas de validación utilizando un arreglo en vez de una cadena. Vamos a especificar una regla de validación para cada valor de nuestro arreglo y de vuelta al navegador vamos a obtener el mismo resultado de antes. Vamos a suponer que nuestro título debe ser único. Primero vamos a agregar esta restricción a nivel de base de datos. Vámonos de vuelta a la consola y reejecutemos las migraciones y los seeders. Ahora intentemos crear una nota con un título repetido. Ok, voy a copiar. Voy a presionar crear nota y ahora voy a crear la segunda nota que ahora sí va a tener el título repetido. Una vez más estamos obteniendo un error de base de datos. Estamos duplicando la entrada con título repetido en nuestra tabla de notas. Afortunadamente, una vez más, el framework nos brinda una regla de validación que podemos utilizar muy fácilmente de esta manera. Y como puedes ver, podemos especificar los argumentos de esta regla de validación con 2 puntos seguido del nombre o nombres de los argumentos, y si necesitamos especificar más de uno, los vamos a separar con comas. En este caso, el primer argumento es el nombre de la tabla y el segundo es el nombre del campo en cuestión. De vuelta al navegador, si recargamos la página y reenviamos los datos, podemos ver que obtenemos un nuevo error de validación. Este título ya ha sido tomado. Muy bien, y antes de cerrar el video, quiero mencionar brevemente que hay reglas como unique que requieren de varios argumentos y tienen opciones que serían muy difíciles de especificar dentro de una cadena de texto. Estas reglas pueden ser especificadas con programación orientada a objetos de una forma fluida. En el caso de unique podemos hacerlo de esta manera, utilizando la clase Illuminate Validation Rule, que podemos importar al principio del archivo, y luego llamando al método unique.
vamos a pasar como primer argumento el nombre de la tabla y como segundo argumento el nombre del campo. Y por cierto, si el nombre de la columna es igual al nombre del campo en el formulario, no necesitas especificar este argumento. Y acá podemos ver cómo esta regla incluye más métodos si queremos o necesitamos especificar una consulta a la base de datos más puntual, y esto lo vamos a ver un poco más adelante.